Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas de Sonido. Y en esta ocasión seguimos explorando la fórmula de Harry Olson, que haciendo una síntesis del capítulo anterior, recordaremos que la principal conclusión a la que llegamos es que el patrón de radiación o la relación de presión entre dos altavoces depende directamente de la distancia de separación entre ellos, la cual medimos en longitudes de onda. Asimismo, hicimos algunos ejemplos para ilustrar de forma más clara este concepto y ahora llegó el turno de añadir el segundo elemento a la ecuación, que es la interacción entre más altavoces. Y para ello, nuevamente Harry Olson nos regaló su fórmula, en donde tomando como base la fórmula original, ahora el término ND se convierte en L, es decir, el número de altavoces por la distancia se convierte en la longitud del arreglo, en donde R alfa es el patrón de radiación o relación de presión para un ángulo alfa. Pi, como lo trabajaremos en grados, es igual a 180. L es la longitud del arreglo medido en metros y lambda es la longitud de onda de la frecuencia a reproducir, igual medida en metros. Donde la premisa principal es que la relación de presión está ligada directamente a la longitud del arreglo. Y justo como lo podemos ver en la imagen, a medida que aumenta la longitud del arreglo, el patrón se estrecha. Bien, ahora ya para darle forma a este concepto, vamos a hacer algunos ejemplos en los que ya no haremos los cálculos algebraicos, ya que no es la prioridad de este video mostrar dichos cálculos, ya que pienso que no hay mayor problema. Lo que sí es prioridad es mostrar el comportamiento del arreglo en base a los parámetros ya mencionados, por lo tanto iremos directo a la simulación. Para lo cual usaremos como referencia el siguiente dibujo, que consta de dos arreglos izquierdo y derecho, pero para mostrar el efecto usaremos únicamente el izquierdo, el cual consta de 5 elementos o 5 altavoces que entre ellos forman una longitud de 2.5 metros. Y para tener una visión más específica vamos a utilizar la vista lateral. Ahora, si trasladamos esta imagen a nuestro programa de predicción, resulta que la longitud de 2.5 metros equivale a un cuarto de longitud de onda para la frecuencia de 34.5 Hz, y cuya predicción podemos ver en la imagen, donde podemos apreciar claramente el comportamiento omnidireccional del arreglo. Ahora, la longitud de 2.5 metros equivale a media longitud de onda para la frecuencia de 69 Hz y cuya predicción podemos ver en la imagen, donde si somos un poco quisquillosos podemos apreciar un pequeño estrechamiento en los ejes laterales del arreglo con respecto a la imagen anterior. Ahora, la longitud de 2.5 metros equivale a una longitud de onda para la frecuencia de 138 Hz y cuya predicción podemos ver en la imagen, donde se aprecia claramente las cancelaciones en los ejes laterales del arreglo. Asimismo, es en este punto donde el arreglo comienza a mostrar cierto patrón de directividad. Seguimos con la frecuencia de 172.5 Hz, para lo cual la longitud del arreglo de 2.5 metros equivale a 1 más un cuarto longitudes de onda o 5 cuartos longitudes de onda, es indiferente. Y cuya predicción podemos ver en la imagen. Nótese que a medida que vamos aumentando la frecuencia, las cancelaciones en los ejes laterales del arreglo se van haciendo más severas. Asimismo, el lóbulo frontal de suma se va haciendo más estrecho. Seguimos con la frecuencia de 841 Hz, para lo cual la longitud del arreglo de 2.5 metros equivale a 6 longitudes de onda. Y como podemos ver en la predicción, tenemos un colapso lateral, es decir, suma en los ejes laterales y el lóbulo frontal de suma es muy estrecho. Esto es muy grave a menos de que el público se encuentre en los ejes laterales del escenario, lo cual dudo mucho. Bien, ahora veamos un segundo ejemplo. Sea el mismo arreglo pero ahora con 8 elementos, es decir, 8 altavoces que conforman un arreglo de longitud 3.8 metros. Y siguiendo exactamente el mismo procedimiento que el ejemplo anterior, utilizaremos la vista lateral como referencia.
Por lo tanto, si trasladamos esta imagen a nuestro programa de predicción, resulta que la longitud del arreglo de 3.85 metros equivale a un cuarto de longitud de onda para la frecuencia de 22 Hz. Seguimos con la frecuencia de 44.8 Hz, para lo cual la longitud del arreglo de 3.8 metros equivale a media longitud de onda. Al igual que en el ejemplo anterior, podemos apreciar un pequeño estrechamiento en los ejes laterales del arreglo. Para la frecuencia de 90 Hz, la longitud del arreglo de 3.8 metros equivale a una longitud de onda, y en la predicción acústica podemos apreciar las cancelaciones en los ejes laterales y el lóbulo frontal de suma se hace un poco más estrecho con respecto a la predicción anterior. Seguimos con la frecuencia de 112 Hz, para lo cual la longitud del arreglo de 3.8 metros equivale a 1 más un cuarto longitudes de onda o 5 cuartos longitudes de onda. Y como podemos ver en la predicción, a medida que vamos aumentando la frecuencia, las cancelaciones en los ejes laterales se hacen más severas. Asimismo, el lóbulo frontal de suma se hace un poco más estrecho. Y para la frecuencia de 539 Hz, la longitud del arreglo equivale a 6 longitudes de onda, y como podemos ver en la predicción, nuevamente tenemos un colapso lateral, es decir, suma en los ejes laterales y el lóbulo frontal de suma es muy estrecho. Bien, podríamos hacer un tercer ejemplo para un arreglo de 12 altavoces, pero ya lo considero un poco reiterativo, además de que llegaríamos a las mismas conclusiones. Por lo tanto, este ejemplo les queda de tarea. Y si ustedes se dan cuenta, yo lo he hecho únicamente para algunos de los casos más representativos, así es que ya estará en cada persona explorar lo que sucede en los otros casos. Conclusiones. A medida que aumenta la frecuencia o la longitud del arreglo, la relación de presión se estrecha, ya que la longitud de onda de la frecuencia a reproducir es inversamente proporcional a la longitud del arreglo. Esta es la demostración de la pirámide paralela de la fuente lineal acoplada simétrica que explica Bob McCarthy en su libro Sistemas de Sonido, Diseño y Optimización, y la cual también te explico yo en mi capítulo Arreglos de altavoces, el cual te dejo el link en la descripción del video. Ojo, mucho ojo. Es posible que alguien diga que estamos equivocados, ya que estos sistemas son de lo más comunes. Sin embargo, nosotros para hacer estas comprobaciones estamos utilizando fuentes omnidireccionales, y estos arreglos que están en las imágenes, si es que están bien diseñados, utilizan altavoces de directividad proporcional o de directividad constante, que veremos más adelante. Y si ustedes son observadores, habrán notado que el lóbulo de suma siempre está en el eje del arreglo, lo que no es muy viable, ya que el público rara vez está en esa posición. Por lo tanto, en el próximo capítulo veremos cómo darle dirección a nuestro arreglo. Y bien amigos, así terminamos este capítulo, esperando como siempre que sea de su total agrado, y no se olviden compartir este video, así como dejarme sus comentarios, ya que eso me ayudará bastante a mejorar. Hasta la próxima.